Estamos en una serie llamada Iglesia con mentalidad del reino, ¿verdad? Y el mensaje de hoy yo lo he titulado No temas, yo soy tu Dios. Y este mensaje va a tener dos partes. Esta primera parte vamos a abrir un salmo, así que yo le invito a que usted por favor tome su Biblia y abra el Salmo capítulo 137. Salmo capítulo 137. Muchas personas, como lo estamos viendo, aquí en Estados Unidos estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Algunas personas, incluso de nuestra iglesia, salen y regresan con miedo, con mucha incertidumbre de dónde va a parar todo lo que está ocurriendo con esta cultura o este ambiente anti-inmigrante. Otros quizás tienen bien sus permisos de trabajo, sus papeles y están aquí sin ningún problema y no temen por eso. Pero seguramente están atravesando diferentes crisis, situaciones de salud, problemas con su pareja, rebeldía de los hijos. Algunos o muchos sufrimos en silencio y esto, nuestro cuerpo lo somatiza, esos miedos más profundos. Vemos que aún los americanos, nuestros hermanos anglo, están pasando por momentos difíciles, así que el dolor no es algo exclusivo de los hispanos que vivimos en Estados Unidos, ¿verdad? El temor no es algo exclusivo de nosotros. Y hoy, guiados por el Espíritu Santo, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos tener una mentalidad del reino cuando atravesamos crisis o cuando estamos viviendo situaciones de dolor? Y el Salmo 137 es el grito de un pueblo que lo perdió todo. Voy a hacer rápidamente una contextualización. En las clases que vemos a las 12, que por cierto en julio están canceladas por el tiempo de verano, estamos viendo este tema a profundidad, con más calma, con más tiempo. Yo aquí les voy a dar un resumen de 1 minuto. No les puedo yo en 1 minuto explicar todo lo que ahí hemos hablado, pero yo sé que los que vienen a la clase saben de lo que voy a hablar y recuerdan lo que voy a mencionar ahora, y los que no, pues los animamos a que en agosto que retomamos sean parte, porque ahí tenemos más tiempo, también la gente puede hablar y hacer preguntas. Pero voy a contextualizar este Salmo 37, en dónde se está desarrollando, qué es lo que está pasando. Sabemos que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y los llevó a una tierra prometida, que es Israel. Y en esta tierra prometida hubo un tiempo donde el pueblo pidió un rey. Y Dios escogió a Saúl. Después de que Saúl pecó contra Dios, él fue reemplazado por un segundo rey que es más famoso o más conocido, que es el rey David, ¿verdad? Y cuando David murió, o digamos cuando dejó el trono, escogió a su hijo Salomón, que es muy conocido porque Dios le dijo que le pidiera cualquier cosa y él le pidió sabiduría y Dios se la concedió. Pero Salomón tenía un problema y era el problema de las mujeres, ¿sí? Era muy débil para las mujeres, de hecho tuvo 1000 y ni aún así fue feliz, eso ya lo hemos hablado antes. Y esto fue la causa de su fracaso. El peor enemigo que tenía Salomón era él mismo, por su debilidad. Y cuando Salomón iba a dejar el trono, escogió a su hijo Roboam. Y este joven, con una audiencia que tuvo entre los ancianos del pueblo y los jóvenes, pidió un consejo. Y él siguió un mal consejo. Les estoy resumiendo aquí montones de clases. Y cuando él siguió mal ese consejo, él decidió poner más impuestos al pueblo. Y esto causó una división. Y el reino se dividió en 2 partes. El reino del norte y el reino del sur. Como Israel estaba conformado por 12 tribus, 10 se fueron para el norte con Jeroboam y 2 se quedaron en la tribu del sur, que también se conoce como la tribu de Judá, y la tribu del norte, Israel. Y en la tribu de Judá quedó, en el reino del sur quedó Judá y quedó Benjamín, y era el lugar donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo. Pero Dios le había advertido al pueblo que sí, porque el pueblo, después de que salió de Egipto y de ver todo lo que Dios hizo, aún así fue un pueblo rebelde. Aún así desobedecía a Dios. Usaban el templo de Dios para hacer cosas paganas. Tenían ídolos.
Nada diferente a lo que hoy en día pasa, ¿verdad? Y este pueblo, Dios le dijo, si no te arrepientes, no te vuelves a mí, yo voy a enviar naciones a que te sometan y te esclavicen y te saquen de tu tierra. Y adivinen qué pasó. El pueblo no obedeció, pero Dios cumplió. Entonces, en el reino del norte, los asirios arrasaron con todo. Y en el reino del sur, los babilonios arrasaron con todo, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron al pueblo cautivo a Babilonia. O sea, ellos estaban en una tierra extraña, en una tierra extranjera. Y este capítulo del Salmo 137, todo esto que les dije antes de leer el Salmo, se desarrolla en ese momento. Ellos están junto a un río y se están lamentando por todo lo que han perdido. Escuchen, perdieron su identidad, perdieron su tierra, el templo donde adoraban a su Dios, estaban en una tierra extraña, con un idioma distinto al de ellos, con una cultura distinta al de ellos. Y estaban no solamente eso, porque hoy estamos en Estados Unidos, colombianos, puertorriqueños, salvadoreños, pero no estamos en una época de esclavitud, ni estamos siendo sometidos por ningún reino. Si usted quiere, se puede ir voluntariamente. De hecho, le dan $1000 y lo hace. Entonces, a diferencia de ellos, nosotros tenemos nuestra libertad. Pero este pueblo no estaba ahí porque quería. Estaba ahí porque estaba siendo sometido por un imperio más grande. Si alguna vez usted escuchó la famosa canción de los ríos de Babilonia, o The Rivers, by the Rivers of Babylon, ¿sí? Y si lo bailó, pídale perdón al Señor, no, mentira. Que fue una canción muy famosa en la época de los 70 por el grupo Boyne, que bailó cantidad de gente en discotecas y en muchos lugares, pero no saben que esa canción está basada en un texto bíblico, casi que textualmente está hablando del Salmo 137. Ni siquiera lo he leído y ya vamos como 10 minutos, pero vamos a leer el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, versículo 1, nos sentábamos y llorábamos, y al acordarnos de Sión, en los álamos que había en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres y nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, y si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas, el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida, dichoso el que te haga pagar por todo lo que has hecho, y dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Entonces, es un pueblo que está dolido, está siendo esclavo y está... Literalmente los primeros 3 versículos son casi un lamento, un lloro. Ellos están llorando al lado del río. Están haciendo como cuando uno llora con mucha profundidad. Eso es lo que está haciendo. Incluso si usted ha escuchado la canción Hablando en Serio, empiezan con un coro que es como un lamento. Es exactamente lo que está pasando ahí. Ellos están tristes porque lo perdieron todo. Y el primer punto que yo quiero destacar es que el duelo que está viviendo esta nación, el pueblo de Israel, es legítimo. Todos tenemos dolores, cosas que nos duelen y que nos afectan. Y Dios sabe que ese duelo es legítimo, sabe que estamos tristes y sabe por qué estamos tristes. Y cuando dice que ellos colgaron sus arpas, se refiere a que las ponían en unos árboles cerca al río, y era una manera de ellos decir, ahora no estamos para cantar,
hemos perdido nuestra alegría. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día se pueden sentir así? No tengo ganas ni de cantar al Señor. ¿Cuántos hoy vinieron aquí y ni siquiera querían alabar a Dios? No porque Dios sea el malo de la historia, pero no sentimos en nuestro corazón por alguna tristeza que estamos viviendo. Pero es interesante que ellos las colgaron y era para ellos un símbolo de que algún día ellos tomarían esas arpas de nuevo y van a poder entonar de nuevo sus canciones. Entre el pueblo habían unas personas que se llamaban cantores o cantoras. Ellos usaban instrumentos para alabar a Dios. Y estas personas fueron llevadas a Babilonia, a otra ciudad, a otro país, pero con sus instrumentos. Pero ellos las colgaron en símbolo de que en estos momentos mi vida no está para cantar y para alabar. Pero Dios, junto con el castigo del pueblo por su desobediencia, también había anunciado la redención. Dios dijo que este pueblo babilonio iba a pagar por lo que había hecho y que Él iba a mandar un Salvador. Dios siempre desde Génesis ha establecido que un Mesías venía a salvarnos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el duelo de ellos es legítimo, como quizás el duelo que hoy estamos viviendo. Ellos se negaron a cantar los cánticos de Sión. ¿Qué significa eso? Habían perdido su identidad. ¿Qué se refiere a los cánticos de Sión? Sión se refiere a la ciudad de Jerusalén, donde está el templo. Muchos de nosotros que somos extranjeros en esta tierra extraña, a veces perdemos nuestra identidad. Nos olvidamos de quiénes somos. Porque quizás aquí hacemos trabajos que en nuestros países no hicimos. Porque quizás aquí somos tratados como los diferentes, los que no tenemos el mismo color de piel, el mismo idioma. Y nos olvidamos lo que significamos para Dios. Ellos se negaban a cantar porque eran los malvados o sus verdugos los que les exigían que les cantaran. Y luego el versículo 5 y 6 dice, ellos juran no olvidarse de Jerusalén. ¿Sabían ustedes que Jerusalén significa ciudad de paz? Y cuando ellos dicen que no se querían olvidar de Jerusalén, están diciendo que aunque estén en una tierra extraña, aunque estén en un momento de lamento y de dolor, no se van a olvidar de Dios, del mismo Dios que los sacó a ellos de la esclavitud y del mismo Dios que hizo promesas de que Él los salvaría. ¿Cuántos de nosotros hoy en una tierra extraña, pues obviamente para los que no somos de aquí, porque también no siempre el sentirme en una tierra extraña es algo geográfico? A veces yo me siento espiritualmente, una persona se puede sentir espiritualmente en el lugar equivocado, lejos de Dios, aunque esté en el país donde nació. Y esta ciudad de paz representaba también donde estaba el templo, donde Dios habitaba. Es decir, ellos no se iban a olvidar de tener una relación con Dios. Pero el pueblo, como fue rebelde, muchas veces en ese templo que hoy en día extrañaban, usaban para adorar a dioses paganos. Entonces, tenían muchas razones para estar tristes. Perdieron su tierra, perdieron su templo, su ciudad. Dicen que la historia cuenta que se llevaban a las mujeres y a los niños, algunos los mataban, este imperio. Perdieron a sus mujeres, algunos y a sus niños también, o sea, lo perdieron todo. Pero ellos aún así decían que no se iban a olvidar de Jerusalén, es decir, de su relación con Dios, de donde estaba lo que para ellos era la presencia de Dios. Pero en contraste con Jerusalén, que es ciudad de paz, Babilonia, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando es la famosa historia de la Torre de Babel. Y esa palabra Babel en el hebreo significa confusión. O sea, es una tierra de confusión. Así que el pueblo de Dios estaba en una tierra que era una tierra de confusión. Y como les digo, en esta tierra de confusión es donde se pone a prueba nuestra identidad, cuando nosotros lo hemos perdido todo.
Hay mucha gente que hoy en día se está lamentando en esa tierra de confusión porque su corazón se ha alejado del Señor. Por eso les digo que no es solo los que vivimos aquí en un país extranjero, incluso los que han nacido aquí están en un lugar de confusión. Y más en la cultura en la que vivimos. En la cultura, estamos en una cultura de total confusión, donde el hecho de que usted diga que su hijo es un niño ya genera repugnancia en algunas personas, donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y algo también interesante es pensar por qué está ocurriendo en este lugar donde Dios nos ha puesto todo lo que está pasando. Por Dios no se le escapa nada de su control. Algunas personas que llegan a este país se olvidan de Dios y nunca más vuelven a poner un pie en la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, ¿sí? Porque tienen que hacer overtime, porque el dinero no les alcanza, ni el tiempo tampoco. Ya nunca más vuelven a leer la Biblia, ni nunca más vuelven a orar. En su país era el siervo más consagrado, la mujer más consagrada, y llegan aquí y se pierde totalmente esa identidad, porque están en una tierra de confusión, porque aquí los valores se cambiaron y yo me sometí a ese cambio de valores y no me permanecí firme en mis convicciones. Yo cuando salimos a evangelizar aquí en la iglesia conocí a un muchacho aquí cerca y el muchacho me decía, yo nunca he dejado de ir a la iglesia, era de Honduras y allá estaba buscando del Señor y todo, pero desde que llegué aquí, llevaba 1 año o 2 años, nunca he podido ir a la iglesia. Y todos los días mi mamá me llama y me dice que sí he ido a la iglesia y yo le digo que todavía no. La razón porque tenía que trabajar. Entonces, a veces las cosas que nos pasan como hijos de Dios, tienen un propósito. ¿Qué tal si Dios nos está llamando la atención? ¿Qué tal si Dios prefiere a un hijo o hija en su país de origen entregado a Él que a un hijo o hija perdido en el sueño americano? ¿No han pensado en eso? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ganar el mundo o ganar su alma? Vivir en United States con su casa, su carro, pero usted y su familia lejos de Dios. O vivir ahí en Cali, Colombia, pero con su familia sirviendo al Señor. Yo estoy seguro que si Dios quiere su alma, prefiere que Don Trump nos mande para allá, si aquí nos vamos a perder. Y yo estaría de acuerdo, si lo hace conmigo, no con ustedes, ¿no? No les estoy deseando nada, pero si lo hace conmigo está bien, porque yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Entonces, ellos estaban esperanzados a la promesa. Dios no reprueba el lamento. Podemos clamarle con honestidad y decirle aquello que nos duele. Y la pregunta que yo tengo para ustedes en esta hora es, ¿qué Babilonia? ¿Cuál es esa circunstancia dolorosa que te está haciendo llorar el día de hoy? Que está causándote ese lamento, que está trayendo dolor a tu corazón, a tu vida. Esta primera parte es un poco triste, ¿verdad? Es un poco tipo lamentaciones, pero aquí no termina todo. Eso es lo bueno con el Señor, que la historia no ha terminado. Si el Salmo 137 se desarrolló en un momento de cautiverio, Dios había prometido que Él los iba a liberar. Y por eso esta prédica no termina con el Salmo 137. Yo les voy a invitar a que tome su Biblia y abra en Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías se divide en 2 partes. Sé que es mucha información, pero es importante para que entendamos el mensaje. Del capítulo 1 al 39 es la advertencia del profeta contra el pueblo de Dios si no se acerca y se arrepiente. Pero del versículo 40 en adelante, estos capítulos nos muestran cómo Dios, aunque reprendió a su pueblo,
lo quiere consolar, lo quiere apapachar, lo quiere abrazar y le quiere prometer que ellos van a ser restaurados. Ese pueblo que está allá by the river of Babylon llorando, Dios les dijo, estás llorando por todo lo que pasó por tu pecado, pero yo te voy a consolar. Y aquí los que somos papás entendemos lo que es eso. Disciplinamos a nuestros hijos cuando hacen algo que no está bien, pero no esperamos cuando llegue el momento, o al menos yo, de poder consolarlo, abrazarlo, animarlo y decirle, está bien, ya pasó, hay que seguir adelante. Isaías, miren que Isaías del 39 en adelante, Dios lo puso ahí para consolar a su pueblo. Por ejemplo, Isaías 41 dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Pero el versículo que quiero que nosotros leamos hoy está en el capítulo 41, versículo 10. Y me gustaría que lo tomara nota y lo pusiera en un lugar bien grande en sus casas, donde lo puedan ver todos los días. Mire lo que dice el Señor. Recuerden, es este pueblo que está ya esclavo en Babilonia, exiliado. Perdió su tierra, su templo, todo fue destruido, perdió a sus hijos, a sus mujeres, y están allí. Y miren lo que Dios les dice. Y es lo mismo que hoy nos dice a nosotros. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. La primera palabra que quiero que nos llevemos en la mente es no temas. Muchos aseguran en que esto está digamos, todavía en controversia, pero aseguran que aparece no temas o una palabra similar a estas 365 veces en la Biblia. Algunas personas están a favor de esto, otras en contra. Pero lo que me gusta de esta idea, al menos sé que aparece más de esta, si no es 365, sí va a aparecer más de esto, es que tienes una para cada día. Dios todos los días quiere consolarte y levantarte y decirte, hoy no temas. ¿Y por qué nosotros no debemos de temer? Porque hay una promesa. Eso es como un mandamiento y a la vez una promesa. Porque yo estoy contigo. Cada día que nos levantamos y nos miremos al espejo, recordemos esa palabra. Hoy no debo temer porque Dios está conmigo. Dios se identifica con nuestro sufrimiento, pero también nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y que hagan todo lo que está escrito. Y luego dice, yo estaré con ustedes, el último versículo de Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. O sea que Jesús hoy en día está con nosotros. A través de su Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Dice, te sostendré con justicia. O sea, nuestra fuerza no depende de nosotros, depende de la fidelidad de Dios. Esa es nuestra base. Dios le dijo a Josué, no temas, en Josué 1:9. A Abraham le dijo, no tengas miedo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te daré. Si Dios nos ha traído aquí, hermanos o hermanas, porque esta ha sido la tierra que Dios nos ha prometido, como lo hizo con Abraham, Él va a acompañarnos todos los días de nuestra vida y va a permitir que cumplamos el propósito por el cual Él nos ha traído a este lugar. Porque también hay personas que al venir a este lugar, contrario a lo que algunos han hecho, aquí se han entregado más al Señor, al sentir que ya no tenían nada bajo control. Y si ese es el propósito de Dios, pues gloria al Señor, porque estamos donde Dios quiere que estemos. El salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. No debemos de temer de ningún gobernante. El pueblo estaba sometido por Babilonia y aún así Dios le dijo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Jesús usó muchas veces la palabra no temas. Si usted ha leído los evangelios podrá darse cuenta de eso. Yo lo voy a mencionar aquí rápidamente. Por ejemplo, en Lucas 8:50 dijo, no temas, cree solamente y serás sanada. En Juan 17:33 dicen,
No tengáis miedo, no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Ahí dice, en el versículo completo dice, en el mundo tendrás aflicción, es una promesa, vamos a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que la palabra que hoy Dios nos está recordando es, no debemos temer porque Él está con nosotros. En Mateo 14:27 dice que después de que Jesús caminó sobre las aguas, ¿recuerdan aquel milagro? Se acercó a sus discípulos y le dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. En Juan 6:20 dice que al ver los discípulos asustados en una tormenta, Jesús le dice, yo soy, no teman. En Juan 14:27 dice, cuando Jesús está haciendo su discurso de despedida, les dice, mi paz les dejo, mi paz se las doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turben vuestro corazón o su corazón, ni tengan miedo. Mire, todas las veces que Jesús utiliza la palabra, ¿por qué Jesús utilizó tantas veces esa palabra? Porque esos discípulos que lo seguían, a cada rato mantenían muertos de miedo. Y dígame si no es la misma historia de nosotros. Somos creyentes, amamos al Señor, creemos en Él. Pero el que diga que nunca tiene miedo, pues es un mentiroso. En algún momento, alguna situación en nuestra vida nos da temor. Algunos son más miedosos que otros. Y Jesús sabe eso. Y Jesús le estaba haciendo una terapia intensiva a cada discípulo. Le está diciendo, no tengan miedo, no teman, yo estoy con ustedes. Take it easy. Y es lo que nos está diciendo todos los días a nosotros. Juan 14:27 dice, Mateo 10:31, perdón, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Cuando les está diciendo que miren que las aves del campo, ¿quién las alimenta? ¿Quién de ustedes encarga de alimentar a todas las aves que están afuera a nuestro alrededor, afuera del H-E-B, afuera del Walmart? Pero ninguna de ellas ha muerto de hambre. Dice Jesús, mi Padre Celestial las alimenta. Si tiene cuidado de un pajarito, no va a tener cuidado de ustedes. Es más o menos lo que Jesús dijo. Mateo 10:26 dijo, así que no le tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no se haya revelado, ni nada escondido que no haya de saberse. Tarde o temprano la justicia va a llegar. Así que hermanos y hermanas, el antídoto al miedo no es negar el dolor, sino recordar quién está con nosotros. Como cuando su hijo se asusta, ¿sí? A veces los niños llega un momento en que empiezan a dormir solitos y ellos, la oscuridad les da miedo. Alguien, así uno nunca les diga nada, ellos aprenden solitos qué es el miedo. Yo creo que se lo heredaron a Adán, cuando Dios lo vino a buscar. Y ellos tienen miedo, ¿verdad? ¿Y usted qué hace como papá o como mamá? Usted va, le prende la luz, lo sienta, lo abraza y le dice, no te preocupes. O si no le prende la luz, se queda de al lado y le dice, no se preocupe que yo estoy aquí con usted, ¿verdad? Pues es lo mismo que Dios nos dice. Dios nos prende la luz a través de su palabra, nos dice, mire, esta es la mentalidad del reino, esta es la vida en el reino. Y yo estoy aquí con usted. ¿Por qué tiene miedo? A veces le tememos más a ICE que a Dios, ¿verdad? Dios está con nosotros cada día de nuestra vida. No hay nada que se escape de sus manos. No hay nada que esté fuera de sus planes. Y como alguien me ha dicho, nada lo toma por sorpresa. Amén. Nada lo toma por sorpresa. El presidente que hoy tenemos no llegó ahí, o que tiene este país no llegó ahí porque, ay, Dios, uy, ¿cómo así ganó él? No, ya sabía que él iba a estar ahí. Y nosotros dependemos de Dios, no de un gobierno. El camino del reino, del lamento a la misión. El Salmo 137 termina con una petición de justicia, pero Isaías 41 nos muestra que Dios ya está actuando. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe cómo Dios liberó al pueblo de Israel? Levantó a una persona no creyente llamada Ciro. Y Ciro era del imperio persa, que hoy en día es Irán, ¿sí? Y tomó Ciro y decretó que todos los judíos que estaban en cautiverio en Babilonia, porque ellos sometieron a Babilonia, debían regresar a su tierra. O sea que Dios utiliza hasta los no creyentes,
hasta los reyes, presidentes, gobernantes más poderosos para cumplir los propósitos con sus hijos. Por eso el primer ministro de Israel, recientemente ante la guerra que hubo entre Irán e Israel, él decía que le iba a devolver el favor a Irán, se refería a ese favor, cuando Ciro de Irán dejó que todo el pueblo regresara. Y el primer ministro dijo que ellos atacaban digamos, a los terroristas de Irán porque querían devolverles el favor de darle la libertad a este pueblo. A eso se refería si algún día vieron la entrevista que él decía, que le vamos a devolver el favor a los de Irán. Fue en esta situación, cuando Ciro declaró que todo el pueblo regresara en libertad. Así que Jesús, por ejemplo, lloró por Jerusalén en Lucas 19, pero también prometió, porque Jesús es nuestro Mesías prometido, que había redención. Y algo que me parece interesante es que en Juan 17:33 dice que en el mundo tendrás aflicción, pero tengan ánimo, dicen algunas versiones, o confíen que yo he vencido al mundo. Y esa palabra tengan ánimo, que en el hebreo, en el griego es tarseo, es la misma palabra o significa lo mismo que la palabra en hebreo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:9. Él le dice, esfuérzate y sé valiente. Esas dos palabritas significan lo mismo que dijo Jesús. O sea, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, esfuércense y sean valientes. En otras palabras, tengan ánimo. Y la valentía no es que uno no tiene miedo. La valentía es que aún con miedo vamos hacia adelante, ¿verdad? Eso es valentía. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Tenemos miedo, está bien, pero vamos hacia adelante. Josué, Dios le estaba diciendo a Josué estas palabras porque él iba a reemplazar a nada más y a nada menos que a Moisés. Iba a ser el encargado de llevar todo el pueblo a la tierra prometida. Y Josué seguramente estaba orándole al Señor, pero yo ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo ni idea, como es un jovencito, ¿cómo voy a llevar a todo este pueblo? Eran millones de personas para llevarlas allá. Y Dios le da la clave en Josué 1:8-9. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes, o sea, cumplas todo lo que en él está escrito. Le está diciendo Dios a Josué y nos lo dice a nosotros. Pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9, así que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo a donde quiera que vayas. En Estados Unidos, ahí está el Señor con nosotros, amén. Donde quiera, si el día de mañana vuelva a Colombia, allá va a estar el Señor conmigo. O para El Salvador, para Honduras, para cualquiera que sea nuestro país, Dios va a estar con nosotros. Amén. Conclusión. Entonces el pueblo fue trasladado de Babilonia, tierra de confusión, y regresó a Jerusalén. Eso lo hicieron en 3 viajes, ¿no? Por eso les digo, no se pierdan la clase, porque allá vamos a ver cómo fue que ellos regresaron, porque no fue de una sola, era mucha gente. Pero para la prédica de hoy sabemos que va a regresar a Jerusalén, o regresan, perdón, a Jerusalén. Y Dios hoy nos está pidiendo que salgamos de la tierra de confusión de Babilonia y vamos a la nueva Jerusalén. Saben que en Apocalipsis 21, si ustedes tienen ahí la posibilidad de ir a Apocalipsis, ya con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis, para que no se pierdan, es el último libro de la Biblia. Y el capítulo 21 es casi el final del libro. Y me encanta porque Dios llevó al pueblo de Babilonia a Jerusalén y Dios a nosotros nos dice, ahorita estamos en tierra extraña, este reino, recuerden que estamos con mentalidad del reino, este reino, no es, el reino de Dios no es de este mundo, pero Él nos prometió que algún día nos va a llevar de regreso a nuestra tierra, a la nueva Jerusalén. Amén. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y mira lo que dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Habrá valido la pena haber pasado por este mundo. Ahí ya no habrá muerte,
ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Él, así como prometió a su pueblo consolarlo, nos promete que cuando terminen las cosas aquí en la tierra, habrá valido la pena haber sido fiel al Señor, porque Él va a enjugar todas nuestras lágrimas, nos va a consolar, nos va a apapachar y nos va a abrazar. Y cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, estaremos en su presencia toda nuestra eternidad. Y ahí ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte. Así que el llamado a la acción de este mensaje es, primero, admitamos nuestro dolor delante del Señor, como lo hizo el pueblo junto al río de Babilonia. Segundo, aferrémonos a sus promesas, como Isaías 41:10. No tengan miedo porque yo estoy contigo. Y por último, convirtamos ese lamento en servicio a otros. Que nuestra tristeza y nuestro dolor lo transformemos en la capacidad y en la oportunidad, y me encantó como el pastor comenzó hoy, de que hay una familia, hay personas que están sufriendo. ¿Cómo podemos convertir ese dolor en cómo nosotros podemos ayudar y servir a otros, consolar y animar a otros como Dios lo ha hecho? Así que la mentalidad del reino no ignora el dolor. La mentalidad del reino no lo ignora, pero lo redirige hacia la fe en el Señor y hacia la acción. ¿Qué podemos hacer mientras llega nuestra nueva Jerusalén? Cerramos nuestros ojos, por favor, y vamos a orar. Si usted puede, por favor, póngase de pie. Quiero que cada uno y cada una también ore al Señor, su Dios, al Señor nuestro Dios que hoy ha hablado a través de su palabra. Admitamos nuestro dolor en esta tarde, seamos honestos con el Señor. Podemos fingir ante los demás y es fácil hacerlo, pero no delante de Dios. Cuéntale tu dolor, ponlo en palabras. ¿Qué es lo que hoy te duele? ¿Cuál es esa Babilonia que te tiene sometido, exiliado, esclavizado? Esta es la oportunidad para contarle al Señor, para expresarle al Señor lo que sentimos. Señor, Padre, perdónanos, Señor, si el hecho de haber llegado a este país ha significado alejarnos de ti, Señor, dejar de buscarte, preferir trabajar, Señor, que estar en tu presencia, Señor. Hoy, Señor, tu pueblo, Padre, tu pueblo sufre, Señor. Quizás los inmigrantes estamos sufriendo, Señor, por el espíritu que se ha levantado, Señor, anti-inmigrantes, Señor. Quizás estamos sufriendo por redadas, persecuciones, no salimos con tranquilidad al manejar, Señor. Pero quizás otros, aunque están aquí, nacieron aquí, Señor, tienen otro tipo de tristeza, Señor, como nuestros hermanos anglo que lamentan hoy la pérdida de tantas personas, de tantos niños, Señor, hijos tuyos, hijas tuyas, Señor. No hay explicación para eso, Señor, solo confiar en tu soberanía, Padre. Pero tu pueblo sufre, Señor. Y a veces ese sufrimiento nos ha hecho callar, Señor. Y no hay ánimo, Señor, no hay palabras, Señor, para cantar, Señor, porque se ha ido el gozo de nuestra salvación, Señor. Pero hoy te oramos para que nos regreses al primer amor, Señor. Aquel momento donde te adorábamos, te cantábamos y decidimos seguirte y obedecerte, Señor. Hoy tú nos dices, Señor, no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. No te angusties, dice el Señor. No se angustie, hermano o hermana, porque yo soy tu Dios. Y yo, dice el Señor, te voy a fortalecer, pero también te voy a ayudar.
y te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario tú nos diste la victoria, Señor. Y ya no peleamos por ganar, Señor, porque tú ya ganaste la batalla, Señor. No peleamos por la victoria, sino desde la victoria, Señor. Hoy te oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que traigas aliento a nuestra vida, que traigas ánimo, Señor, que no olvidemos el día de mañana, cuando empiece la semana, Señor, que tú nos dices, no temas porque yo soy tu Dios, te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Padre. ¿Por qué no ora al Señor también dándole gracias en esta mañana o en esta tarde por su palabra? Por tantas veces que en toda su palabra nos dice, no teman, no tengan miedo, no se acobarden. Sean fuertes y sean valientes, porque yo voy con ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, gracias, Señor, por todas las familias que están aquí, Señor, también por las que son parte de nuestra iglesia, pero hoy no nos acompañan, Señor. Oramos para que tú traigas ánimo, Señor, para que cambies nuestra mente, Señor, por una mentalidad del reino, Señor. Que podamos convertir todo ese dolor y esa tristeza de lo que hemos vivido en un acto de fe y de servicio, Señor, a otros. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos y te bendecimos. Si usted tiene una petición al Señor, yo le invito para que la ponga delante del Señor en esta tarde. Dice que nuestras oraciones llegan delante del Señor y Él las escucha. Nunca el Señor se olvida de una oración hecha. Así que oremos al Señor pidiendo, intercediendo también por otros. Oramos, Señor, por tu shalom, por tu paz, Señor, para las familias que están viviendo pérdidas, Señor. Para las personas, Señor, que pueden hoy estar en una prisión, Señor, que pueden estar hoy, Señor, en un lugar de paso, Señor, mientras son deportados a su país de origen, Señor. Oramos por ellos, Señor, en muchos lugares de dolor, Señor, de necesidad, Padre. Gracias, Dios, porque sabemos que aún los gobernantes, tú, Señor, los usas para cumplir tu propósito a tu pueblo, Señor. Porque lo que el enemigo quiere usar en contra nuestra, tú, Dios, lo transformas a nuestro favor, Señor. Gracias, Padre, porque en esa promesa confiamos y nos levantamos. Bendito, alabado sea tu nombre. Santo, santo, Dios Todopoderoso, el que es y el que vendrá, Señor. Aleluya, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.